Bienvenidos al espacio dedicado a analizar y reflexionar desde la ciencia en La Paz y en ocasiones en otras latitudes de México. El día de hoy recibimos con mucho gusto a la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom de la UABS, viene a platicarnos acerca de la identidad y subjetividad en Baja California Sur. Iniciamos. Y fuimos a la calle a preguntarle, como cada miércoles, a la sociedad algo sobre el tema. Y en esta ocasión le preguntamos, ¿tiene usted o siente usted identidad con la historia de Baja California Sur? Con la historia de Baja California me identifico porque aprendo a valorar todo lo que es el acontecimiento de nuestra región, cómo orilla el proceso histórico a la actualidad. Bueno, en verdad no me siento muy identificado con la historia de Baja California Sur, porque si bien aunque soy de Ciudad Constitución, lo que me han enseñado, lo que me habían enseñado en los otros niveles de educación es muy bajo o muy poco, de manera que una identificación como tal pues no logré. Me siento subcaliforniano, me siento ahora sí que chollero, pero con la historia no tanto. De hecho, como estudiante de historia, las materias pues no me atraen del todo. Pero a través de esa instrucción he logrado sentirme un poco más atraído hacia ella y a conocer lo que ha pasado, porque sin lugar a dudas es interesante lo poco o lo mucho que sucedió dentro de la región. La verdad no sé mucho al respecto. Los sucesos que han pasado, los personajes que han hecho algo por el lugar donde vives. Y en el estudio, como cada miércoles de Tiempo de Ciencia, pero ahora con la muy grata presencia de la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ella está adscrita a un programa muy interesante que es el de comunicación, cultura e identidad, entre otras cosas, entre otros temas, aunque yo le voy a pedir a ella que nos hable muy puntualmente sobre ello. Y entonces el tema es enorme, porque el vasto conocimiento que teje la cultura nos habla de historia, nos habla de identidades, nos habla de tradiciones, de costumbres. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, doctora. ¿En qué líneas ahora mismo de investigación está trabajando usted? Bueno, pues Cintia, tú ya sabes que mi formación es como antropóloga inicialmente, pero después en el doctorado en historia. Y bueno, como tal, me interesó por la historia de la cultura. Inicialmente la historia de los grupos étnicos y de su identidad, pero actualmente estoy haciendo un trabajo que me está gustando muchísimo sobre cómo los sudcalifornianos vieron su historia, pero los sudcalifornianos del pasado, del siglo XIX y del siglo XX. Es decir, cómo miramos hacia nosotros mismos, cómo nos referimos a la gente que vive en nuestro entorno como partícipes de un pasado histórico, de un pasado del que enorgullecerse o tal vez del que avergonzarse. Es decir, cómo nos vemos o cómo nos vimos, ¿no? Y en ese vernos hay una palabra fuerte y muy arraigada, tan arraigada como el regionalismo. ¿Ha brincado esa palabra en la charola de las cosas que está usted observando? Sí, por supuesto, pero el regionalismo no como una simple etiqueta, sino como una consecuencia de aspectos muy puntuales y muy explicables de la historia de Baja California Sur, como un territorio que siempre se sintió marginal, como un territorio que se sintió olvidado y que ejerció desde luego su fuerza y su reclamo de ser parte de la nación mexicana. Eso es muy interesante a lo largo de los documentos y de todo lo que he podido revisar de la historia de Baja California Sur. Yo siempre me quedo con la duda, ¿el discurso fue implantado desde la política o el discurso es recogido por los políticos para poder apelar a favor de la tierra? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, yo creo que como todo fenómeno social es complejo. No se puede decir que hay un determinante específico, pero sí hay mucho
de este deseo de la gente de participar de las decisiones que se tomaban en el nivel central, y este deseo, por supuesto, era recogido por los políticos, los que eran cuando menos perceptivos, inteligentes, y entonces resonaba también en sus voces. Pero además venían del centro, muchos, la gran trayectoria de lo que eran los gobiernos territoriales venían con gobernantes impuestos desde el centro. Claro. Era casi como un castigo. ¿No sería esta también una de las, justamente el motivo de este reclamo? Claro, porque yo te estoy hablando de los políticos perceptivos e inteligentes que tomaban ese reclamo, que digamos, medían a la gente y sabían qué era lo que la gente reclamaba para ellos. Pero había otros que lo tomaban justamente como exilio, como castigo, su estancia y su gobierno en Baja California Sur. Y entonces, obviamente, pues eso la gente lo reconocía y los criticaba por ello, y fuertemente. Doctora, y en este maravilloso y fértil campo de las... porque ha de ser un agasajo podernos asomar a este pasado tan inmediato también. ¿No ha encontrado usted una analogía con habitantes peninsulares de otras latitudes del mundo? Es decir, este comportamiento también de estoy alejado de la mano. Fíjate que sí. Bueno, yo soy así ávida lectora de muchos trabajos de historia en otras regiones, y por supuesto como investigadora me he nutrido mucho de otras miradas, de otros enfoques. Pero además me gustó mucho una oportunidad que tuve de tomar un curso en la Patagonia chilena, y ahí justamente encontré muchas similitudes de lo que la gente percibe o percibió en el pasado acerca de su aislamiento, de su falta de reconocimiento, de todo aquello que anhelaba que el gobierno central le diera y que no obtenía. Sí, podemos reconocer también en muchos lugares del mundo esta cuasi insularidad, porque es tan angosta la península, ¿no?, que pareciera que cabe tan poquita filtración por ella, es tan poco porosa en ese sentido, con tanta tierra de por medio, ¿no? ¿No favoreció también, o no encuentra usted favorables rasgos culturales, o que se hayan favorecido o enfatizado algunas virtudes, llamémoslas culturales? Claro. A mí, por ejemplo, tú sabes que mi trabajo inicial de investigación estaba sobre la identidad étnica de los cazadores-recolectores de Baja California. Sí. Y entonces, en esta otra parte de mi vida en la que me ha interesado las identidades, pero también la forma de percibir el pasado, me encontré con, lógicamente, cómo la gente del siglo XIX percibía a los cazadores-recolectores. Cómo incluso a principios del siglo XX, pues gente tan reconocida como pues historiadores y investigadores hablaban de ellos como paleolítico fosilizado, y tú sabes todo esto de que no poseían una cultura, sí, que no tenían absolutamente nada, o sea, que vivían en ayunos de todo tipo de raciocinio. Pero, ¿cómo se ha revertido esa forma de verlos? Hoy en día, con toda esta serie de estudios sobre cazadores-recolectores, de repente forman parte también de nuestra identidad, y reconocemos, cuando menos, la maravilla de las pinturas rupestres, y ahí tenemos los íconos de ese pasado que a lo mejor no comprendemos, pero del cual también hemos aprendido ya a enorgullecernos y a sentir lo propio. Esa es la manera como se transita en una serie de actos comunes, actos como nos enseñan a recordar el pasado. Es así como se transita de sentirse menos porque no tuvimos un pasado mesoamericano con grandes monumentos y pirámides, a transitar a, bueno, tuvimos un pasado que fue muy interesante y que es digno de mostrarlo al mundo. Hemos llegado a la mitad de Tiempo de Ciencia. Hoy nos acompaña una prestigiada profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la doctora Rosa Elba Rodríguez Tom, que está con la maestra Cintia Castro, platicando acerca de la identidad y subjetividad en Baja California Sur. Continuamos. ¿Ha encontrado en este periodo de tiempo, en esta transición de cómo vemos al pasado, la mano de instituciones como un museo, como instituciones culturales que hubieran aportado el mismo libro de texto? Y voy a hacer un paréntesis un poquito más amplio. Cuando yo estudié en la primaria,
mis lecciones con la madre patria al frente no me daban ninguna referencia de mí misma. Exacto, exacto. ¿Las instituciones culturales abonaron a ver el pasado diferente? Por supuesto, ha sido muy importante la labor que desde estos foros o desde estas instituciones, tanto las instituciones públicas, las del gobierno, como también las instituciones públicas de la educación. Yo pienso que hubo un cambio, hubo un parteaguas, a esa parte todavía no llego, pero pienso que hubo un parteaguas a partir de que se generó este libro maravilloso que se les daba a los niños en la primaria de historia regional, que fue una iniciativa del centro para todas las regiones, pero que finalmente los puso a ustedes en la historia, o sea, generó la idea de que, bueno, si no estuvimos en la ruta de la revolución, de independencia, o si no estuvimos en la guerra de reforma, de alguna manera reconocidos o reconocibles, bueno, pues sí, estuvimos de alguna otra forma, ¿no? Eso es muy importante. Este proyecto grande que se antoja tan ambicioso para la historiografía de la región, tiende, por supuesto, primero la lectura de las líneas del discurso, ¿no? Que son muy importantes y que yo creo que han sido verdaderamente significativas para delinear la identidad. Es un proyecto, doctora, que va a tomar un tiempo, es un proyecto con un tiempo perentorio, se va a entregar un producto. ¿Qué sigue en la investigación? Pues mira, la verdad es que como investigadores nosotros tenemos un proyecto de largo aliento, pero también tenemos necesidad de presentar productos porque nos lo reclaman y cada vez con mayor periodicidad las instituciones de las que nosotros tenemos que, a las que tenemos que informarles. Entonces, bueno, la primera parte es este texto que ya está listo casi para empezar el proceso de la imprenta, que tiene que ver con el siglo XIX, y por supuesto yo le sigo. Y en el siguiente capítulo, digamos, de este trabajo mío, pues se presentará otro producto y así vamos. Como tú dices, es muy ambicioso y es de muy largo aliento y participo con un grupo de colegas que formamos un cuerpo académico que se llama Cultura y Comunicación, para los cuates el CUCO. Y es como un nombre muy sí, californiano. Claro, y es un cuerpo académico en el que nos hemos propuesto darle la complejidad que merece al estudio de esto que se llama la subjetividad o las subjetividades y las identidades en Baja California Sur. Resulta tan valioso escucharla, doctora, le estoy muy agradecida porque las entradas y las salidas a esta península de identidades hoy en día requiere de un asomo a lo que somos, a lo que fuimos, a lo que hemos sido, ante la amenaza de una transformación social y de una ruptura del tejido social. Los historiadores que ustedes y los cronistas, o los cronistas de la ciudad, que supongo que usted tuvo que rescatar, son necesarios hoy. Es muy importante. Y le preguntaría, en este periodo, ese entrar de los otros, se ve también reflejado, ya hablamos de regionalismo, pero se ve reflejado también en esto que usted está revisando. Por supuesto, es muy interesante el revisar cómo fue que el crecimiento de la población de Baja California Sur y de las zonas urbanas de Baja California Sur, que se empieza a producir pues a raíz de la apertura de distintas fuentes de trabajo, de producción, va generando cambios, pero esos cambios también involucran el asumirse como... La adaptación. Exacto. Esa forma, yo puedo decirlo como experiencia personal, pero también a lo largo del trabajo que he estado haciendo, hay personas que llegan y se sienten de inmediato bienvenidas. Hay personas que llegan y el desierto les parece su casa de siempre. Yo me cuento entre ellas. Y hay otras personas que llegan y sienten que el desierto y el clima y la gente los rechaza. Son expulsados. Exacto. Como los jesuitas. Son expulsados. Por eso es que es tan interesante esto que tú dices ahora, cómo la identidad es un proceso, no es una esencia. Entonces la identidad sudcaliforniana ha venido también cambiando ella misma a lo largo del tiempo porque hay poblaciones que se integran, que aportan,
que se conocen o se reconocen como sudcalifornianos, y ellos pues producen también un cambio importante en esta manera de sentirse propios. Pues doctora, nada más me queda agradecerle infinitamente su disposición para esta entrevista, y a usted, amigo televidente, recuerde, el conocimiento es vasto, es esta enorme pradera desde donde nos vamos transformando los seres humanos. Las ciencias sociales son un apunte muy importante para ello. Yo le invito a continuar con nosotros en este reloj grandote del tiempo de la ciencia, donde usted y yo tenemos todavía muchos minutos para aprender. No existe un método para leer el Quijote, afirma la doctora Margit Frenk, lingüista y experta en literatura hispánica, quien hizo la siguiente recomendación. Hay una manera que no es un método, que es sensibilidad, capacidad de gozar, capacidad de observar. Pero eso no es un método. Para la también miembro de la Real Academia de la Lengua Española, el mayor error es querer teorizar demasiado frente a un escritor travieso, con inventiva inacabable, creador de una obra genial que hoy lee con sus alumnos de posgrado en la UNAM. Yo siento que, como suele ocurrir con las grandes obras, las obras de escritores realmente geniales, no puedo decir que poco comprendida, no, pero sí muy mal interpretada por una cantidad de expertos, los llamados cervantistas, ¿no? Que ven cosas, que tienen que interpretar cosas y que, en mi opinión, suelen equivocarse mucho. La doctora Frenk también habló de la ambigüedad de la Real Academia Española y las 21 academias de América que no enfrentan los cambios tan rápidos que sufre el idioma español. Están fluctuando todas. Estamos entre la pura descripción del lenguaje. Decir, esto existe, esto es correcto. Y una actitud normativa, de decir, esto es incorrecto y esto es correcto. Y una etapa intermedia que se ve muy claramente en el Diccionario Panhispánico de Dudas, que es, existen las dos formas, pero recomendamos usar esta, ¿no? Que es como, pues sí, una actitud, digamos, semi-normativa. Este conflicto, yo siento que las academias no lo están enfrentando realmente. Nos acercamos a la doctora Margit Frenk porque el conocer es importante. Aurora Breceda Solís suele ir los fines de semana a la playa y durante el invierno o primavera le gusta ir de día de campo a espacios naturales junto con su familia y amigos. El teatro, el cine y viajar son actividades que le encantan. Explorar lugares o fenómenos naturales es algo que desde niña le llamó la atención. Le fascinaba pensar en la inmensidad del universo y poder acercarse a su conocimiento. Se decidió por la biología porque le atraía explorar el universo biológico desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde hace varios años, Aurora se dedica al estudio de la ecología. Uno de los temas con los que más ha trabajado se refiere al impacto de las actividades antrópicas sobre ecosistemas naturales. En este tema, ha colaborado con estudiantes y otros colegas de CIBNOR. Recientemente ha tenido la oportunidad de trabajar en sistemas socioambientales en oasis de Baja California Sur, así como el efecto del cambio climático sobre especies vegetales del matorral xerófilo en el noroeste del país. Con estas temáticas ha podido publicar diversos trabajos científicos y de divulgación. Ella es la doctora Aurora Breceda Solís Cámara y trabaja para usted.
Mujeres y comunicación en cifras. El proyecto de supervisión de los medios de difusión a nivel mundial, GMMP 2010, ofrece algunas estadísticas útiles. Solo el 24% de las personas entrevistadas, escuchadas, vistas o sobre las que se ha escrito en los medios de comunicación escritos y audiovisuales son mujeres, mientras que el 76% son hombres. Solo el 13% de las noticias ponen a las mujeres en un primer plano. El 46% de las noticias alimentan los estereotipos de género. Apenas un 6% de las noticias pone de relieve la igualdad de género o el tema de la desigualdad. Las mujeres periodistas hacen el 37% de las noticias que se difunden. En sus reportajes, estas desafían los estereotipos de género 2 veces más que sus colegas de sexo masculino. El 65.6% de los puestos de trabajo en las áreas de producción y diseño pertenecen a los hombres y solo un 34.4% a las mujeres. En el 44% de los países donde se realizó este estudio, se constató una representación insuficiente de la mujer en los medios de comunicación. Ciencia y comunicación. La espinaca, auténtico alimento para los ojos ya que protege a la retina. Su contenido en proteínas es bastante para una verdura. Apenas contiene carbohidratos y por si fuera poco tiene poca grasa, el 0.35%. El poder nutritivo de las espinacas radica en su gran riqueza vitamínica y mineral, ya que 100 gramos de espinaca aportan 2/3 de vitamina A, la totalidad de ácido fólico, la mitad de vitamina C, la 1/4 parte del magnesio y el hierro dentro de las necesidades diarias requeridas por un adulto. Investigaciones demostraron que las personas de 55 a 80 años de edad que consumen espinacas regularmente presentan un riesgo mucho menor de padecer pérdida de la agudeza visual. La espinaca es altamente recomendada para mujeres embarazadas, pacientes con anemia o aumento de colesterol, así como para los adolescentes y deportistas. Las investigaciones demuestran que el famoso Popeye el marino de los dibujos animados tenía razón en comer tanta espinaca para aumentar su fuerza. Así que este es Tiempo de Ciencia, le invitamos a comer espinaca. ¿Sabe usted qué son los parásitos y por qué son importantes? Nuestro agente dedicado a la divulgación científica se ha adentrado en las instalaciones del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y trae para usted el fascinante mundo de los seres diminutos. Los parásitos son organismos animales o vegetales que viven dentro de otro organismo vivo. Estos llevan una relación muy cercana con este otro organismo llamado anfitrión. Los parásitos se instalan como huésped en el anfitrión para crecer, desarrollarse, alimentarse y multiplicarse. Por ello, los parásitos necesitan fervientemente de su anfitrión para poder sobrevivir. El desarrollo de este huésped condiciona la salud de su anfitrión y aunque regularmente lo hace de forma negativa, rara vez un parásito termina directamente con la vida de su anfitrión. Todos tenemos un concepto negativo sobre los parásitos, pero ¿los parásitos proveen algún beneficio? La respuesta es sí. En realidad, los parásitos cuando interactúan con otros organismos vivos cumplen funciones importantes que benefician el orden natural y gracias a ello los ecosistemas logran mantenerse siempre saludables. ¿Qué le pareció? Fascinante, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Tiempo de Ciencia. Le invitamos a visitar el enlace de CIDNOR Oficial en el canal de YouTube CIDNOR Oficial. Hasta la próxima.